Buenos días de nuevo, feliz sábado de nuevo otra vez, y empezamos con esta reflexión y con una pregunta retórica que trataremos de contestar entre todos. ¿De qué sirve orar? Esa sería la pregunta. Y empiezo con un tema que escuché en una emisora cristiana. No fue esta emisora, sino les habría tirado de las orejas aquí a mis amigos. Era otra emisora y hablando de Dios, ellos decían, era una tertulia entre jóvenes y mayores, y ellos venían a concordar en que no hay que esperar milagros de Dios. Que la parte de Dios es darnos ánimo, darnos confianza, darnos apoyo, etcétera, etcétera. Consolarnos, sobre todo consolarnos, que es un amigo que siempre está ahí, ¿verdad? Y esa es su función. No hay que esperar milagros. Que Dios es un amigo que no falla y que nos ayuda a seguir. En síntesis, este era el mensaje que ellos dieron. Y lamentablemente he observado que muchos cristianos también están creyendo que Dios es así, ¿no? Es un ser que no actúa, simplemente da palmaditas en la espalda, da ánimo. Y yo me pregunto, me lo pregunté cuando estaba escuchando aquella tertulia, y me pregunté a mí mismo, ¿de qué Dios están hablando? Porque con seguridad, para mí, no estaban hablando del Dios de la Biblia. Para tener un amigo que te dé palmaditas en la espalda y te dé ánimo y te dé apoyo, yo ya tengo varios. Y Dios también lo hace. Pero Dios es algo más que eso, es algo más, mucho más que un amigo que te da palmaditas en la espalda. Es verdad que en ocasiones Dios se limita solo a eso, o así lo creemos. Hay ocasiones en que la fuerza que nos da es para superar las pruebas y las dificultades. Pero Elena White, una escritora cristiana, dice lo siguiente: en esta vida no podremos saber las veces que Dios nos ha librado de males y dolores, de accidentes y de caídas. Solo lo podremos saber en la tierra nueva. Pero Dios sigue actuando igual que lo hizo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en el tiempo de los apóstoles. ¿Cuál es la función de la oración? Hay cristianos que creen, y bueno, pues a veces yo lo entiendo, porque a veces cuando uno está pasándolo mal, a mí también me ocurre que con la oración tratas de ablandar el corazón de Dios para que se apiade de ti o de tu situación y te encuentre un trabajo o tu ser querido sane, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no es esa exactamente la función de la oración, porque el corazón de Dios es blando, Dios es amor. La oración no es en realidad para ablandar el corazón de Dios y que nos oiga. Es para ayudarnos a crecer. Es para prepararnos para que Dios nos pueda realmente bendecir. Es para que sepamos que nos ama y que está ahí. Y que no olvidemos que es un Dios todopoderoso. La oración puede sanarnos, puede curarnos, evita accidentes. Yo, por el tiempo que tengo, no contaré una de mis ocasiones en que sí, Dios me libró. Lo haré en otra ocasión que venga. Pero la oración es para pedir incluso sabiduría. No es un amigo que te da palmaditas en la espalda. Sabiduría es saber qué decisión tienes que tomar en la vida en cada momento. Y para eso Dios nos puede ayudar, lo dice Santiago 1:5. Pedid a Dios sabiduría y Él os dará. La oración incluso puede hacer que cambien las decisiones que Dios ha tomado. Esto es interesante. O sea, tú oras y Dios ha tomado una decisión y puedes hacer que el propio Dios
cambie de decisión. Y esto que digo yo lo avala varios acontecimientos en la Biblia. Uno de ellos es el caso de Nínive. Jonás, el profeta rebelde, fue a Nínive y les dijo: señores, permitidme que hable a mi modo, señores, esto en 40 días, esto se va al traste. Imagina que en tu ciudad llega el profeta, en la ciudad que tú estás, y dice: Vigo, Murcia, Alicante, esto se va al traste en 40 días. El que quiera que se quede y el que no, que salga zumbando. Pero esto en 40 días se acabó. La ciudad entera será destruida. Era una decisión de Dios, era una profecía, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Oró. Y Dios cambió su decisión. ¿Por qué? ¿Habían ablandado el corazón de Dios? No, ellos se habían cambiado y ahora merecían otra oportunidad y Dios se las da. El caso del rey Ezequías está en Isaías capítulo 38. Lo es el propio profeta Isaías, no uno que pasaba por ahí. Y va al rey, si queréis hasta lo podemos leer porque es un versículo solo y es un versículo fantástico, en 1 o 2. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Punto. La cosa al punto, no fue con trapitos, las cosas claras. ¿Qué hizo Ezequías? Oró a Dios. Y aún andaba el profeta por ahí andando de vuelta a su casa. Vuelve y habla con Ezequías que este hombre ha cambiado. Le vamos a dar 15 años más de vida. Un tema interesante. Eso es la oración. La oración nos cambia de tal manera que los planes de Dios para nosotros pueden ser otros. Las bendiciones de Dios ahora pueden fluir. Yo aprovecho para añadir que muchas veces todos los cristianos pedimos bendición, ¿verdad? Pero la oración es fundamental porque nos ayuda a estar capacitados para manejar esas bendiciones. Porque de lo contrario hay ocasiones en que el exceso de bendiciones, si uno no está preparado, podrían ser, en mi opinión, perjudiciales. Hay que estar preparado también para lo bueno. Y hay un caso también, con este término, sobre el cambio de actitud de Dios sobre las personas. Está en Génesis y le ocurrió al patriarca Jacob. Está en 32:28, perdón. Y le dice, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Este versículo para mí es fantástico, ¿no? Porque qué hombre, qué ser humano ha conseguido vencer a Dios. Aquí dice: has vencido, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. No sé cómo lo dirá en el original, pero en la traducción lo dice así, ¿verdad? ¿Qué había hecho Jacob aquella noche? Es que se le había pasado orando toda la noche. Y eso cambió su vida. Cambió su vida y ya no será más tu nombre Jacob, que significa marrullero, tramposo, el que la lía. Ahora serás Israel, príncipe de paz, porque el nombre significa lo que somos en la cronología cristiana, ¿verdad? Hay que pedir con fe y eso es lo que nos anima el Señor, a pedir con fe, sin dudar. El otro día, hablando con un hermano, tenía un familiar enfermo y él me decía, aquí voy a entrar en un tema que puede prestarse a polémica, pero ya sabéis que a mí me gusta ir por la frontera, por el filo del cuchillo, ¿no? Pero no es como yo digo, es como yo entiendo esto, dejo claro esto. Y él me decía, bueno, tengo un familiar enfermo y estoy preocupado, pero bueno, estoy orando, pero bueno, que sea la voluntad de Dios. Digo, la voluntad de Dios es que tu hermana se cure.
porque Dios es un Dios de salud. Tenemos que pedir que se haga su voluntad en las decisiones. Cuando pedimos que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es en general. Ahora, por ejemplo, cuando pedimos que se haga tu voluntad, estaríamos pidiendo que se acabe la guerra en Ucrania, porque no es la voluntad de Dios que haya guerra. La voluntad de Dios es que se vuelva a restaurar la paz, ¿verdad? Cuando yo leo los evangelios, veo que ninguno de los que le pidieron a Cristo un milagro, y esa petición es una mini oración, cura a mi hijo, resucita a mi hija, ¿verdad? Ninguno le dice, si es tu voluntad, cúrala, ¿verdad? Y Dios las curaba. Ahora bien, aquí se presenta una polémica que podríamos decir, oye, ¿y si he pedido y no se ha curado o no han salido las cosas como yo las había pedido? Elena White, esta escritora cristiana, dice lo siguiente: en la oración con fe, en la oración de fe, está implícita la aceptación de su voluntad. Es decir, el apóstol Pablo pidió por curarse y no se curó. Seguía con esa molestia y era un hombre que le había librado de la muerte, había hecho milagros a otros, pero su dolencia ahí seguía. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Él aceptó eso, porque en la oración de fe está implícita la aceptación de su voluntad. En el propio Padre Nuestro, el Señor nos enseña, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice ahí si es tu voluntad. Tu voluntad debe ser en las decisiones que tenemos que tomar. Ahí sí, pero en las peticiones, hablemos con franqueza, sin temor, a Dios como a un amigo. Señor, dame esto, cura a mi hijo, ¿verdad? Sabiendo que Dios es un Dios de amor, es un Dios de salud y es un Dios de sabiduría. Y bueno, pues esa era la reflexión que yo quería hacer, porque me alarmó aquello, ¿no? De Dios es un Dios de palmaditas en la espalda, de darte ánimo, de consolarte, de ayudarte. Yo para eso ya tengo amigos y incluso tengo a Juanfra, que es psicólogo, y le diría, oye, además de palmaditas, dame algún consejo. No, Dios es más que eso, mucho más. Por eso oramos, y en la oración somos nosotros los que salimos ganando. No orar es como tener un buen amigo, es como tener tu mejor amigo y no hablarte con él. ¿Qué pasaría? Pues pronto perderéis la amistad. Y Dios quiere que esa relación con Él pues aumente para que su influencia llegue a nosotros y nos siga transformando de día en día. Pues esa era mi reflexión, y animaros a todos a orar sin cesar. Pues muchas gracias, Casildo, por esta primera reflexión del día. Antes de comenzar a comentar un poco lo que Casildo ha dicho y alguna pregunta que nos ha surgido a lo largo de esta charla, te voy a dar la oportunidad, Casildo, para que, si quieres, promociones tu canal desde nuestra emisora, que les digas a nuestros queridos televidentes, nuestra audiencia, dónde tienen que ir para ver más cosas de Casildo, hombre polifacético, que igual que te hace una reflexión humorística, te hace una reflexión espiritual o te canta una canción. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Si queréis ver mi canal, tenéis que pinchar en YouTube y ponéis todo entero. Canal C de casa, Frank, acabado en K de kilo, Martín. Es que mi nombre es Casildo Francisco Martínez. Entonces, como escribí 4 libros y usé ese seudónimo, y 2 de mis libros siguen a la venta con C. Frank Martín, pues ya en YouTube seguí empleando ese seudónimo. Canal C. Frank Martín. Y como él bien ha dicho, pues ahí hay humor. A mí me gusta hacer reír. Como podéis ver, el humor que yo hago, pues el tonto siempre soy yo. Trato de no ofender a nadie. Hay reflexiones, hay música y también hay algunos cultos. Pues, si lo visitáis y os suscribís, pues os lo agradeceré.
Muy bien, pues muchas gracias, Casildo. Ahí lo tenéis, una puerta abierta a su casa virtual, que seguramente tendréis, os encontraréis cosas muy interesantes. Juanfra, yo veo que has estado anotando. Vamos a ver. Me asusta. No sé si Esther también, pero me genera... Es que has tocado muchos palos, Casildo. Es que algunas cuestiones daría para estar todo el día y todo el programa comentando. Y esto de la oración, yo creo que al final también, como tú apuntabas, orar sin cesar y como un amigo, al final va de relación, ¿no? Sí. De relación, pero tú planteabas la cuestión, ¿de qué sirve orar? Yo voy a poner primero el acento en algo que hoy, que más que nunca necesitamos en general, y las generalizaciones siempre son un poco peligrosas, pero yo creo que no se ha dado tanta esa necesidad como ahora en nuestra generación, y es la necesidad de parar. Necesitamos pararnos. Es conveniente que en algún momento de la semana, del día, y la gente en general no estamos acostumbrados a pararnos. Es decir, es más, el contexto no nos ayuda, no nos dice, sino al contrario, nos incita, no pares, sigue, hay que seguir produciendo, corres, llegas tarde, hay que hacer cuantas más cosas mejor en el día, ¿qué has hecho hoy? No has producido lo suficiente. Y el consejo de Dios con el tema de orar sin cesar es: para, reflexiona, ¿en qué estás? ¿Qué te pasa? Porque muchas veces contactando con eso empezamos a tener ya la primera pista de hacia dónde debemos ir, porque hoy más que nunca, en general, estamos muy perdidos. Muy perdidos, sí. Yo creo, me gusta ese apunte que haces, creo que vamos tan deprisa que si Dios estuviese conectado a Internet o al móvil, le enviaríamos un emoticono con las dos manos juntas de que estoy llorando y ya estaría arreglado. Nos ahorraríamos el texto, ya ¿no? Está, sí, diríamos, Señor, estoy llorando. Ya está, ¿no? Pero no es... tenemos que reflexionar y no dejarnos arrastrar por esa vorágine que no nos deja ni pensar ni reflexionar. Porque ese es el propósito de esas prisas, ¿no? No dejarnos reaccionar, no dejarnos pensar con tranquilidad, sino ir en esa batalla, en esa lucha, por ganar, por no quedarte atrás, ¿verdad? Esther, ¿para qué sirve orar? ¿Qué has sacado tú de esta reflexión que ha compartido con nosotros Casildo? Seguro que me hace alguna pregunta muy difícil. No, probablemente no, o bueno, probablemente sí. Es que, ¿sabes qué ocurre? No sé por dónde empezar a discrepar. Has sido más valiente, has sido más valiente que yo. No, discrepo abiertamente con respecto a por lo menos 3 o 4 cosas que se han dicho. Muy bien. Que requerirían reflexión. Sí. Pero bueno, así a modo de resumen, porque discrepo, pero es una forma de decirlo, ¿verdad? Sí. O matizamos muy bien ciertas cosas que se han dicho, o si las dejamos como se han dicho, no puedo más que discrepar abiertamente, pero mucho, muchísimo. Sí. Incluso desde una perspectiva bíblica. Jacob no venció a Dios. Jacob se venció a sí mismo con respecto a esa relación que tenía con Dios, por ejemplo. Esa es una discrepancia. Quiero decir, si dejamos la frase dicha como se dijo, ¿de acuerdo? Y claro, como esto lo estamos haciendo en público, pues a lo mejor tenemos que matizar bien alguna de las cosas que hemos podido decir. Perdona, ese matiz me gusta mucho, y lo acepto, y por si no había quedado claro... El tema es que si es que ha vencido a Dios, es que no, claro, depende de cómo digamos las cosas. A veces los que estamos acostumbrados al lenguaje bíblico o nos conocemos la historia, la traducimos de una forma muy lineal y luego, claro, a lo mejor hemos dicho otra cosa diferente a la que queríamos decir, y me sigues, ¿verdad? Así es. Mira, cuando empezaste a comentar lo que nos estabas diciendo, me llevaste a Hebreos 11:6. Hace tiempo que habíamos hablado, porque lo primero que me vino a la mente fue, oye, aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Por lo tanto, nosotros somos gente que cree que existen los milagros. Otra cosa es cómo traducimos la palabra milagro. Hay muchas personas que oran por sus familiares enfermos y los familiares se mueren. A veces en medio de un sufrimiento horroroso y con una verdad agonía horrorosa, agonía incluso en el tiempo. A veces, efectivamente, todo parece muy lineal, pero no funciona así. Y quedo con una de las discrepancias que tengo más. ¿La oración puede cambiar la decisión de Dios? No. Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Y eso de que alguna gente crea que se puede ablandar el corazón de Dios, claro, tiene un grave problema, porque es que no funciona así. Y bíblicamente no funciona así. Termino con la última discrepancia, ya no voy a decir más.
¿Cómo que tenemos que estar capacitados para manejar las bendiciones y que podemos tener un exceso de bendiciones? Sí, hay que estar capacitado para manejar las bendiciones, pero nunca hay un exceso de bendiciones. ¿No? No vaya a ser que Dios nos bendiga demasiado y no sepa qué hacer con eso. ¿Cómo? Habría que matizar un poquito más eso, creo. Sí. Ya ves tú que yo creo No que por llevarte la contraria, es por matizar temas de un tema muy controvertido. Creo Pero, que tus matices son complementarios. Yo creo que estáis de acuerdo. Sí. A mí me da la sensación que estáis de acuerdo. Yo creo que complementa y aclara y mejora lo que yo he dicho. Porque es verdad que cuando uno no está preparado para recibir ciertas cosas, recibirlas antes de tiempo es una maldición. Pero ¿antes de qué tiempo? Si es una bendición que viene de Dios. Antes de que sea el tiempo de recibirla. ¿Según quién marca ese tiempo? Pues según mi madurez, según mi estado personal, ¿Dios puede entonces darme una bendición que no merezco? No, por eso a veces dices, ¿y por qué no me llega? Estoy un poco perdida. Porque no es el tiempo. Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil que vemos a menudo en la prensa. Y es aquellas personas que reciben un gran premio económico de las loterías. Cómo sus vidas, muchas de ellas, se ven totalmente removidas hacia el desastre. Pero ¿y qué tiene que ver eso con Dios? Y con las bendiciones de Dios y con respecto a mi madurez, si Dios lo sabe todo. ¿Podría ser que Dios se equivoque dándome una bendición que no estoy dispuesta o preparada para recibir? Esther, es que yo creo que tú lo estás viendo desde un punto de vista de Dios y yo lo estoy viendo desde el punto de vista humano. Mi pregunta es, Señor, ¿y esto por qué no me viene? O Señor, ¿esto por qué no me pasa? Y me retrotraigo todavía a una cita de Elena White cuando nos dice que si nosotros tuviésemos la capacidad de ver desde todas las cosas, no hubiésemos cambiado ninguna, aunque ¿cuántas veces estamos luchando con Dios? ¿Cuántas veces estamos diciendo, Dios, ¿por qué no me contestas? O Dios, ¿por qué no me das esto? O porque no te conviene, porque al final lo que tú crees que es una bendición. Ojo, tú crees que es una bendición, al final no lo es. El que sabe si es una bendición o no es Dios. Entonces, yo creo que el punto de vista es que a veces nos ponemos a juzgar todo esto con los ojos de Dios, y yo no soy Dios. Yo soy el hombre, y como hombre, con esa visión limitada, con esta esclavitud que tengo del tiempo, yo veo mi circunstancia ahora, pero no sé evaluar lo que va a venir después. Yo no sé y además tenemos que tener en cuenta una cosa. Todas estas cosas que nosotros pedimos a Dios y que Dios nos puede dar, no nos puede dar, son no para que yo esté mejor ahora, sino son para mi salvación. Que ese es otro punto de vista que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de la enfermedad, Señor, ¿por qué tú a mi familiar no le has y a otro sí? ¿Verdad? Eso es capricho, eso es que el Señor simplemente deja que la biología funcione y algunos, pues, su cuerpo reacciona de una manera al tratamiento y otros no. Dios, yo por eso, a mí me gusta mucho cómo ha enfocado Casildo el tema, y me gusta mucho la primera pregunta. ¿Y de dónde sale la primera pregunta? De este programa donde decía, Dios no interviene, Dios te da palmaditas. Yo creo, sinceramente, que Dios interviene. Yo creo, sinceramente, que Dios, hoy en día, con todo lo que está pasando, aún los 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos, que si no interviniese Dios, esto se habría acabado. Y también pienso que Jesús no solamente es el dador, sino también sostiene la vida. Es decir, hay una participación directa, activa de Dios en todo momento. No es un Dios espectador, no es un Dios Pero eso quiere decir que Dios intervendría incluso cuando efectivamente ocurren cosas que no tienen nada que ver con la oración, o con las peticiones que hemos hecho, o con lo que nosotros le habíamos solicitado a Dios. Claro que sí, e incluso en contra de lo que nosotros le pedimos, claro que sí, claro. Porque vosotros pedís y pedís mal, dice otro versículo, claro que sí. Y acabo con esto, porque entre otras cosas, el problema es que aquí hay más elementos en la ecuación. Está Dios, estamos nosotros, pero también está el diablo. Y muchas de las cosas que ocurren, de hecho, todo lo malo, ocurre por culpa del diablo, claro. ¿Verdad? Estamos en territorio hostil. Y en territorio hostil, efectivamente, hay
problemas, hay muerte, hay enfermedad, hay desastres y hay pues muchas otras cuestiones que no tienen únicamente que ver con esa conexión que tenemos con Dios. No todo está, efectivamente, no es todo tan lineal. Y ese es un problema que a veces es a lo que voy, ¿no? Y entonces cuanto más maticemos, mejor y más a más vamos llegando, ¿no? Muchas veces esto no se entiende. ¿Qué pasa? ¿Que ha orado mejor aquella persona cuyo familiar se sanó En que absoluto. aquella persona cuyo Claro. familiar se murió? Cuidado, porque a veces yo oigo decir esto. Y cuidado, porque a veces también se hace una cadena de oración intercesora y la persona fallece. O la persona no obtiene aquello que requería. Y efectivamente, y cuidado también, algunas cosas a las que podemos llamar bendiciones a lo mejor no tienen nada que ver con Dios. A eso es lo que iba, Esther. Bueno, yo... Entonces, por eso lo de los matices. Vale, Sí. vale. Y voy a aclarar lo que yo quiero decir o he tratado de decir cuando digo que debemos prepararnos para las bendiciones incluso de Dios. El pueblo de Israel a menudo le iba muy bien y caía. Y después le iba mal y otra vez volvía a Dios. Y volvían a enriquecerse y volvían a caer. Y el caso de Saúl. ¿Quién eligió a Saúl como rey? Dios. Dios le bendijo. Sin embargo, no estaba preparado. Es verdad que yo creo que nadie está preparado para ese poder absoluto. No era en el plan de Dios. Y cayó. Por eso lo que quiero decirle a todos nuestros oyentes y a mí mismo es que a veces sí, todos necesitamos bendiciones. Pero al mismo tiempo debemos prepararnos para recibirlas. Y hago una comparación con el agricultor. El agricultor cuando pide lluvia, ¿qué hace? Lo primero que hace es labra la tierra, refuerza los márgenes del bancal para que el agua no desborde y dé buen fruto. Y el cristiano cuando pide esas bendiciones tiene que pedir: Señor, ayúdame a que esas bendiciones sean un bien para la sociedad, para los que me rodean, para tu iglesia y para tu pueblo. Esa sería mi aclaración, ¿verdad? Tantos recovecos, ¿no?, que dan. Al final vemos que en esto, como cada uno tiene su propia experiencia con el tema de cómo orar, de cómo acercarse a Dios, vemos que admiten la experiencia es muy personal. Entonces, el tema de cómo nos relacionamos con Dios también tiene ese componente, y seguramente yo matizaría, como dice Esther. Sí, me ha dado caña, me ha dado mucha caña hoy. Me dice algunas cosas que seguramente vosotros cada uno haríais de otra manera. Podemos No, estar pero así bueno, hasta mira, la tarde, no tiene nada que ver con dar caña. No, Lo que no. pasa es que, ¿sabes qué pasa? Está tan desdibujado el asunto de la oración y está muchas veces tan mal traducido, tú lo decías. Un Dios que está mal traducido y mal explicado, y un acercamiento a la oración que no es bíblico, porque la Biblia también nos explica. Con todo esto, tenemos que intentar evitar siempre, a mí me parece, o yo digo que, con respecto a, bueno, ¿qué nos explica la Biblia con respecto a Dios y con respecto a la oración y a la función que cumple, ¿no? Es que a veces se dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos explica o con cuál es el verdadero objetivo de la oración. ¿Y para qué sirve la oración? Pues a veces para que yo me dé cuenta de que lo que yo pienso es contrario a lo que Dios piensa para mí. Sí. ¿De acuerdo? Pero claro, eso es fácil decirlo y luego hay que aceptarlo. Sí. Porque hay que aceptar eso también. Claro que sí. Entonces, cuando he dicho lo de dar caña era en broma. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, que creo que estamos de acuerdo, y agradezco tus matices y tus aportaciones, porque son complementarias y amplían la visión del tema. Bien, ya nos hemos ido de tiempo. Cuánto nos gustaría seguir, ¿verdad? Y poder, pues bueno, más tranquilamente poder pues dar todos los matices y bueno, y explayarnos, porque de verdad que es un tema muy bonito, que le agradecemos a Casildo que haya traído aquí. Te agradecemos, Casildo, como siempre, tu intervención, tus ideas. Gracias a vosotros. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es prepararnos para nuestra siguiente sección, que es el estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática y nuestro estudio bíblico semanal.